Hola a todos, mi nombre es Brian José Oces Ichacá. Hola, mi nombre es Adriana Villamizar. Hola, mi nombre es Carolandra Velázquez Y y juntos juntos conformamos la conformamos la familia familia FET. FET. El tema que vamos a presentar a continuación se trata de la epistemología de la fisioterapia. La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y validez del conocimiento. Para ello toma en cuenta factores de tipo histórico, social y psicológico, con el objeto de determinar el proceso de construcción del conocimiento, su justificación y veracidad. Para hablar entonces del conocimiento o marco epistemológico que sustenta la fisioterapia como una profesión liberal de las ciencias de la salud, estipulado así en la Ley 528 de 1999 en Colombia, debemos entender entonces cuál es el objeto de estudio e intervención de la fisioterapia, el cual es el movimiento corporal humano. El estudio del cuerpo y el movimiento inicialmente fue abordado desde una perspectiva positivista, visto como una máquina explicable solo a través de fenómenos observables susceptibles de medición, control experimental y predicción, presentando estos conceptos únicamente como realidades orgánicas anatomofisiológicas, que conforman un campo totalmente separado del ámbito sociocultural, a través de la anatomía, la fisiología, la biomecánica y la patología, y desde la especificidad del saber médico. Según este paradigma, surgido en el siglo XVI, se entendía el movimiento como el resultado de sistemas que producen una serie de contracciones musculares y que evidencian el desplazamiento de segmentos en el espacio, medido en la misma lógica del plano cartesiano de Descartes, siendo esta una visión claramente reduccionista del movimiento a partir de una explicación únicamente biológica y física del mismo. Cuando la fisioterapia se desarrolla como profesión, lo hace precisamente abordando el cuerpo y el movimiento desde esta perspectiva. Claro, eso hablando del pasado, ya que en la actualidad el estudio del movimiento corporal humano se ha ido reestructurando, tomando en cuenta el modelo biopsicosocial, definiendo el movimiento corporal humano como un fenómeno de vida multidimensional, expresado en múltiples contextos y que permite la interacción del individuo consigo mismo, con los demás y con su medio. Todo esto debido a la necesidad de comprender los fenómenos a partir de sus múltiples interacciones, y no de manera fragmentada como sucedía con esta visión del cuerpo como máquina, entendiendo que el ser fisiológico se manifiesta en un contexto histórico, político y cultural, el cual es determinante y altera sustancialmente los aspectos psicobiológicos del ser humano, teniendo en cuenta no solo un contexto biológico-físico, sino también antroposociológico. De esta manera podemos entender por qué en la Ley 528 de 1999, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de fisioterapia en Colombia, se indica que los sujetos de atención para el fisioterapeuta son el individuo, la familia y la comunidad en el ambiente donde se desenvuelven, apelando precisamente a esa visión mucho más holística de nuestro objeto de estudio, fundamentado no solo en los conocimientos de las ciencias biológicas, sino también de las ciencias sociales y humanísticas. Esta misma ley define también el accionar del fisioterapeuta, indicando que orienta sus acciones al mantenimiento, optimización o potencialización del movimiento, así como a la prevención y recuperación de sus alteraciones, y a la habilitación y rehabilitación integral de las personas, con el fin de optimizar su calidad de vida y contribuir al desarrollo social. Por otra parte, la Confederación Mundial de Fisioterapia, WCPT, en el año 1987, realiza la siguiente definición. La fisioterapia es el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que, mediante la aplicación de medios físicos, curan, previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas o a las que se desee mantener en un nivel adecuado de salud. Teorías generales. Consta de tres. 1. Teoría general de los sistemas. Betalanffy señala que el organismo es como un sistema abierto en constante intercambio con otros sistemas circundantes por medio de complejas interacciones. 2. La teoría de las necesidades básicas humanas. Maslow enunció una teoría en 1943 como marco conceptual para el estudio de las necesidades humanas y sugiere 5 categorías siendo satisfechas de la siguiente manera: fisiológicas, seguridad, sociales, reconocimiento y autorrealización. 3. La teoría de la comunicación humana. La comunicación verbal es importante para el efecto positivo del tratamiento o recuperación del paciente. En la comunicación no verbal, Montagu señala a los emales como detonadores dentro de la comunicación no verbal que poseen un significado inherente específico, tales como los gestos, los movimientos, etc. Hall
También señala el lenguaje silencioso, que son aquellos que están formados por interacciones como la distancia, el calor corporal, el olor, entre otros. Las teorías básicas y principios desde otras ramas. Las teorías básicas de la fisioterapia, que parten de la física, como la cinemática, es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, o sea, su cambio constante de posición sin preocuparse de las causas que producen este movimiento. Los principios fundamentales de la mecánica son la fuerza, la tensión, la gravedad, el equilibrio, la aceleración, entre otras. Tenemos los principios de termología, que son el calor y la energía. Los principios del movimiento, que son ondulatorio y acústico, son la propagación de una perturbación en un medio elástico que se explica por el principio de Huygens. La acústica se deriva de la teoría del movimiento ondulatorio. Los principios de la electricidad, como la resistencia, el electromagnetismo y la intensidad. También los principios y leyes fundamentales sobre la naturaleza de la luz, que está la biofísica, que es la ciencia que estudia la biología con principios y métodos de la física. Los conocimientos y enfoques acumulados en la física pura pueden aplicarse al estudio de los sistemas biológicos. Principios de la anatomía y fisiología. Anatomía es el estudio de las estructuras y de las relaciones entre las distintas vísceras, y fisiología se ocupa de las funciones de las distintas partes del cuerpo, es decir, la manera en que trabajan. Las aportaciones teóricas desde la fisioterapia han permitido el cambio de paradigma. Wood con sus 5 dimensiones, entre esas anomalía, que corresponde con la enfermedad concreta que se señala en lo que se conoce como el diagnóstico médico. Deficiencia se refiere a toda perturbación de la estructura del cuerpo mental y psíquico. Deterioro está caracterizado por una pérdida o una anormalidad anatómica, psicológica permanente o temporal en un órgano o en un miembro de un sistema funcional. Discapacidad se caracteriza por los excesos o las ausencias de comportamientos o disminución de funciones normalmente realizadas. Y hándicap alude a la socialización de la discapacidad. Nagy se basa en los mismos conceptos que Wood, pero él proporciona un nuevo concepto entre deterioro y discapacidad, denominándolo limitación funcional. Gracias a estas dos aportaciones han permitido que se tenga una mejor visión disciplinada, independiente y autónoma. La inclusión de teorías propias del área permitió una evolución contextual epistemológica de la fisioterapia, dar con aquellas que involucran un enfoque sistémico del movimiento multidimensional. Se halla una amplia correlación con la neurociencia u neuroplasticidad. Se ve relacionada a los daños del sistema nervioso central y periférico. Se promueve la recuperación funcional por medios terapéuticos. A esto se le atribuyen diferentes teorías, como la teoría de facilitación neuromuscular propioreceptiva. Se comprenden los principios neurofisiológicos de la ejecución de movimientos funcionales. También la teoría de inhibición refleja a aquellas personas con lesiones directamente neurológicas. A esto se le suman diferentes teorías, como la teoría de inducción miofacial, asociada al envolvimiento de estructuras somáticas y viscerales, o la teoría sobre los estiramientos analíticos manuales, enfocada a tratar personas con trastornos de movilidad. Dichas teorías, complementadas bajo principios, son elaboradas dentro de la propia disciplina y aceptadas en la fisioterapia, con un enfoque hacia el aprendizaje y control motor, donde estos son las bases fundamentales durante la rehabilitación de una persona. Created using Powtoon.